Hola a todos, bienvenidos. Estamos hoy por hablar de los 3 mantos de la serie La bendición de José. Y es una serie que nos va a bendecir y que vamos a entrar profundo y hablar de José, aquellos que ya vieron o que ya escucharon el primer episodio de esta serie, van a estar más introducidos, bueno, el resto un poquito de memoria de la historia de José. Y José de la Biblia, el José que estaba en Egipto, comienza a atravesar un proceso. Y el primer punto es que el manto de la promesa se vuelve abortivo por la persecución. Quise usar esa palabra porque es fuerte y es una palabra que de alguna manera muestra la rudeza, la crudeza de lo que José comienza a vivir siendo un adolescente, 17 años. Dice la palabra en Génesis 37:3, Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Y el versículo 31 del mismo capítulo, entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Y aquí está la fuerza de lo que él comienza a vivir, José, el elegido. Seguramente su papá vio en él algo poderoso, vio el llamado, vio que él iba a ser distinto a todos sus hermanos, porque el padre espiritual se da cuenta. Y Jacob, Israel, era espiritual. Y entonces dice que él le regala este manto especial, una hermosa túnica. Otra traducción dice una túnica de colores, una túnica real. Pero esto generó envidia, más la integridad de José, más la bendición que tenía José, más que José acusaba a sus hermanos porque sus hermanos eran perversos, eran malos. Y era el preferido de su padre. Y encima se le empezó a desatar un don, comenzó a tener visiones y comenzó a tener sueños. Entonces los hermanos, los hermanastros, comenzaron a odiar a José de tal manera que idean matarlo. Y eso es lo que quiere hacer Satanás con lo que Dios nos da. Eso es lo que continuamente Satanás trata de quitarte, de arrancar lo que Dios te da. Continuamente va a usar personas, va a usar familiares, estos eran los hermanastros. Va a usar cualquier situación para sacarte lo que Dios te da. Digo yo que este es el manto de liderazgo dado antes de tiempo. Él tenía 17 años y le pusieron ese manto, pero todavía no era el tiempo. Todavía tenía José que pasar un proceso. Es el manto de la promesa, porque él comenzó a tener sueños de Dios y hablaban que en un futuro él iba a ser un príncipe, que él iba a ser un gobernante y que todos iban a postrar y arrodillar delante de él, inclusive sus hermanos. Pero de pronto ese manto de la promesa, esas noches felices que tenía José, se iba a terminar, se iba a convertir en un manto de sangre, en un manto de dolor. Este es el manto de la primera hora, del primer amor. Es el manto de la visión que se torna ensangrentado. Cuando venimos a la iglesia, cuando conocemos a Dios, cuando conocemos a Jesús, empieza a ir todo ese manto, esa túnica, y nos sentimos bien. Pero de pronto comienza la persecución, comienza el bullying, comienzan las burlas, comienza el odio a desatarse en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque leemos la Biblia. ¿Por qué? Porque no robamos. ¿Por qué? Porque no mentimos. ¿Por qué? Porque no adulteramos. ¿Por qué? Y no tiene una explicación lógica, sino satánica. Y allí comienza el proceso. Inicia el dolor. Anotalo ahí para los que toman nota. Era la preparación. Era la universidad del dolor que él tenía que atravesar para que al final se cumpliera esa promesa. Y así nos pasa. Cuando venimos a la iglesia, entramos en un proceso, pero nadie nos avisa. Nadie nos dice, ahora va a venir un proceso. Creemos que como Dios nos sanó, como se restauró el matrimonio, como el hijo salió de las drogas, como etcétera, etcétera, o todas las bendiciones que vos podés recibir, se desata la persecución. Pero quiero decirte que Dios no te abandonó, te está preparando. O sea, cuando entras al proceso, comienza la zaranda, anótalo ahí. La zaranda es, ¿cómo lo puedo explicar? Es colar para sacar lo malo de lo bueno. Esto lo usaban en la agricultura cuando usaban el trigo, tenían una zaranda como un colador, entonces filtraban allí las semillas
para que las semillas buenas pasaran y que lo malo saliera. Entonces, cuando comienza el zarandeo en tu vida, es para sacar lo malo de lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Qué silencio que hay, ¿eh? Para sacar lo que sirve de lo que no sirve. Entonces yo sí pregunto acá, el pastor viene a escuchar de la bendición y me sale con un zarandeo. Si yo le digo acá, ¿quién quiere que Dios lo zarandee? Nadie, ¿no? ¿Por qué? Pero es necesario que el Señor comience a zarandearnos para sacar lo que no conviene, para sacar lo malo, para sacar lo que nos sirve. Zarandeo sucede por nuestras falencias y por nuestras debilidades y por nuestros errores. Estuvimos compartiendo el sábado un hermoso tiempo, los pastores con el mentoreo de mujeres, ¿no? Y una de las hermanas contaba esto, ¿no? Que hay cosas que a veces no sabemos y que estamos tiempo en la iglesia y después Dios comienza a revelarse y comienza el zarandeo y empezamos a aprender las cosas. Pero vienen allí a descubrir errores que a veces nosotros no sabíamos que estaban, falencias, debilidades, y ahí Satanás nos golpea. Entonces ahí se pone más fuerte. Por eso el dolor es más fuerte, porque no es simplemente una lucha y una prueba, sino que hay una participación satánica. Y decir, pastor, ¿de dónde sacó esto? De la Biblia. Job, el libro de Job, el primer libro que se escribió en la Biblia es Job, Antiguo Testamento, no es Génesis, es Job. Allí Satanás pide para tocarlo a Job, porque Job adoraba a Dios y era un hombre íntegro. Por eso porque esa es la guerra espiritual. Cuando vos querés seguir el camino, cuando querés hacer bien las cosas. Y Jesús nos va a explicar bien y le va a decir a Pedro en Lucas 22:31, le dijo, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Fíjense, esta no es una enseñanza del pastor Mario, esta es una enseñanza de Jesús. Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, sos bocón. Pedro, vos hablás por cualquier cosa, sos emocionalista. Decís yo voy, yo no te voy a negar. Pero dice, ahí te va a agarrar Satanás. Tu debilidad es hablar. Vos hablás cualquier cosa. Pedro era el primero que contestaba, a veces la pegaba, la mayoría erraba. Y siempre él estaba por su carácter yendo al frente. Pero esa era una debilidad que él tenía que aprender a hablar, a manejar las palabras. Y allí, en nuestras debilidades y nuestras falencias, ahí Satanás nos va a zarandear. Dice, Satanás pidió zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Y le dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Allí hay mucha profundidad que no es el tema, pero esa es la palabra, el zarandeo, que cada uno de nosotros entramos para entrar al proceso. Decí conmigo zaranda. Y esa zaranda nos vuelve duros, nos va purificando, pero también nos va endureciendo y nos va preparando para el propósito. Vos pensá en un José que cuando subió al trono era distinto a cuando salió, que era el hijo de papá, era el mimado del padre, de la familia, pero él va a pasar un tiempo fuera para ser endurecido. Nos hacemos fuertes. Antes había una frase que nos decía a nosotros, a los golpes, ¿se aprende? A los golpes se hace el hombre, nos decían a nosotros. No sé si ustedes dijeron, bueno, a las mujeres no. A los golpes, ¿sí? Allá. A los golpes se hace el hombre. Y siempre nos decían cuando nos golpeábamos, ¿no? Como un consuelo. A los golpes, yo decía, bueno, me voy a hacer hombre. Entonces, a los golpes se hace el hombre. Son experiencias que eran de lo mejor, de pronto se comienzan a volver traumáticas y pueden ser traumáticas. Empezamos a rodearnos con personas que nos modifican, que nos cincelan, nos pulen. ¿Cuántos dicen amén? La suegra, el suegro, los familiares, un hijo. ¿Cuántas madres dicen? Te pulen, te trabajan, un esposo, no digan nada a las esposas. En tu trabajo, ¿cuántos no están conformes cómo los jefes los están tratando? O la interacción. Y comienza una interacción
donde nos sentimos zarandeados. El servir, en el servicio, también hay roces. Pero tenemos que dejarnos llevar por el proceso para ser formados. A José le sacaron la túnica, lo tiraron a un pozo, lo vendieron como esclavo, le mintieron a su padre. ¿Eran perversos? Sí. Fue doloroso también, pero estaba dentro del propósito. A José le iba a servir. Y en este punto, lo que parecía que iba a ser ya no será. Su túnica se rompe, se llena de sangre y él se va. Le quitaron el manto. José dejó de existir, nunca más sucederá. Se abortó. Ese proyecto, ese joven que Dios lo iba a usar, no está más. Está siendo llevado como esclavo para Egipto. Su padre ignora que está vivo. ¿Quién dijo algo despectivo de vos alguna vez? Directamente o con mucha clase. Gusano, cucaracha, etcétera, ¿no? ¿Quién dijo algo? ¿Quién fue perseguido? Que puede decir, yo fui perseguido. A mí me pasó cuando comencé a servir a Dios, comencé a sufrir persecución. ¿Por qué? Porque Dios me usaba. Y parece que a los líderes no les gustaba que Dios me usara. Pero después entendí que era parte del proceso para mí. Entonces cuando vos tenés tu entorno, tus hijos, tus hermanos, y en realidad los burladores saben que el manto es auténtico. Los perseguidores saben que aquel que están persiguiendo tiene la bendición de Dios. Si no, pregúntenle a Saúl. Saúl perseguía a David. Sabía que David era el ungido de Dios. Sabía. Cuando te persiguen, saben que el manto es auténtico. A José le decían soñador, pero en el fondo reconocían que sobre José estaba la bendición de Dios. Así que te pueden insultar, hacer bullying, despreciar, pero saben que hay bendición. Saben. Envidia, celos. Eso mueve la persecución, mueve el bullying. Vos tenés que estar preparado y vos tenés que pasar por este proceso para que nosotros podamos llegar a la conclusión, y te voy a decir por qué. Pero el segundo punto es el manto de la tentación y de la difamación. Génesis 39:12. José pasó de ser esclavo ahora a atender los asuntos del jefe de la guardia del palacio. Y la mujer se enamoró. Las egipcias se ve que tenían más libertad que las israelitas y tenían acceso a los varones. Y ella, dice en Génesis 39:12, ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. Es decir, tener relaciones conmigo, sexuales. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Y fíjense lo que pasa con el manto, Génesis 39, 13 y 14. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo y dijo, miren, dijo ella, él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Tremendo, o sea, José sale de una y cae en otra. Sale del pozo donde le tiraron los hermanos y los llevan de esclavos. Los sacan de ahí y los llevan a trabajar en la casa de la guardia del jefe de la guardia del palacio Potifar. Y allí la mujer lo acusa de violador. Una mujer despechada y perversa. Él entró en mi cuarto para violarme, así que lo arrojan a la cárcel. Y parece que ahí va a morir definitivamente y que ahí se acaba. Anotá ahí, la tentación es en la debilidad. El caer en las relaciones sexuales, en la inmoralidad sexual, es decir, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, fornicación, adulterio, homosexualidad, etcétera, viene a través de nuestros instintos, donde somos tentados. Y esa tentación es en la debilidad. Pero la difamación, anótalo ahí, es en tu fortaleza, en lo más fuerte. Fíjense que José no
quiere pecar. José era santo, José era íntegro. Y él dice, yo no voy a pecar contra Dios, le dice a esta mujer. Le expresa por qué no accede a estar con ella. Pero lo va a difamar, y lo va a difamar en su punto más fuerte. Entonces acá repaso. Esas son las tres formas en la que Satanás ataca a los creyentes. Número 1, tentación en tu debilidad. Número 2, difamación en tu fortaleza. Y número 3, en persecución. Con José empezó con persecución directamente para matarlo. Los hermanos se levantaron para matarlo. Lo arrojaron al pozo para que muera ahogado. Por bendición de Dios, el pozo estaba seco y no se murió. Y Judá trata de salvarlo y dice, déjenlo ahí. Pero querían matarlo. Entonces, vos tenés que saber que esas son las tres áreas donde vas a ser atacado para perder lo que Dios te ha dado. ¿Qué hacer? 1 Corintios 6, 18 dice, huye de la fornicación. La única forma de escaparse de las tentaciones sexuales es huyendo. No vale el ayuno, la oración, la lectura bíblica, nada. La Biblia da la única salida es huir, es irse, es no estar, evitar, escaparse. Pablo le dice a Timoteo, su hijo espiritual, él estaba mentoreando a Timoteo que iba a ser un pastor y fue un pastor. Y le dice a Timoteo, ¿no? A alguien que estaba consagrado, le dice, huye de las pasiones juveniles. 2 Timoteo 2:22, huye. La palabra en el griego ahí es la atracción sexual. Dice, huye, escapate. Eso es lo que hizo José, y ese cuadro es un cuadro clásico de lo que debemos hacer, huir. No hay otra forma. Por más que vos podés decir, no, yo estoy ayunando, no, nada. Hay que huir, es la única manera de evitar caer en la inmoralidad sexual, es huir. Así que la tentación es la atracción de nuestra debilidad. La tentación dice que no somos tentados por algo diabólico, sino por nuestra propia carne. O sea, cuando vos sos tentado por algo, es algo que a vos te gusta. Pero hasta ahí no da luz el pecado, entonces hay que huir. Si nosotros nos ponemos a pensar, decir, a José le atraía a la mujer, le hubiera gustado, sí, claro. Pero él no iba a pecar porque él sabía que era un pecado. Entonces él huye y se escapa. Siente la inclinación, siente el deseo, pero dice no. Porque una vez que decís sí, caes en el pecado y la paga del pecado es muerte. Y finalmente viene el tercer manto, que es el manto de la autoridad, el cumplimiento de la promesa, en Génesis 41:41. Ya cuando pasan los años, pasaron 13 años allí en Egipto, salió de la cárcel, le interpreta 2 sueños a Faraón. Faraón queda maravillado y lo pone como señor de toda la tierra de Egipto. Y le dice en Génesis 41:41, el Faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el Faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Ese anillo valía más que la firma del Faraón. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Ahí en el original es el kelat, es un vestido de honor, es una túnica, una ropa de lino finamente trabajada, llevada solo por los personajes más elevados, por los que tenían la autoridad. Así que desde los 17 años que él recibió ese manto de la promesa que fue abortado y se llenó de sangre, y luego va a pasar esos 13 años de dolor fuera de su casa, como esclavo, como empleado, después como violador. Imagínense ustedes cuando el violador entra a la cárcel, ¿no? Él entró como un violador a la cárcel. Y allí él supera todo. Y ahí es el momento más elevado de la historia, donde ahora todo se va a dar vuelta a favor de José. A partir de ahí, todas las cosas van a ser de bendición para José. Así que este manto, el manto de la autoridad, el manto de la bendición y el cumplimiento de la promesa, viene cuando estamos listos según Dios para recibirlo. No según nosotros, sino según Dios. Así que acá vemos el día de la paga. José
José cobra hoy, es el día de la restauración. Y eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas creyentes. Eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Él nos transforma, nos cambia y nos saca de la cárcel, nos saca de la esclavitud. Fíjense, la metáfora es perfecta. Nos ayuda a escapar de los perseguidores, nos libra de la muerte y nos convierte en otra persona. A José le cambian el nombre y le dan autoridad. ¿Dónde estudió? No tuvo oportunidad de recibirse en una universidad porque lo llevaron de esclavo. Pero él tenía la bendición sobre su vida. Él tenía ese manto de bendición. Y eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. En Isaías 61:3, la primera parte, dice Jesús, es decir, el Espíritu Santo está dándole a Isaías para que escriba. Luego en el Nuevo Testamento Jesús en la sinagoga va a leer esto, va a decir: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado a predicar, a pregonar las buenas nuevas y el día de la venganza de nuestro Dios. Las buenas nuevas se cumplió, ahora falta la segunda parte, el día de la venganza. Pronto viene Jesús a juzgar a la tierra. Pero dice en este versículo, fíjate, dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Ahora fíjate esta palabra profética, cómo llega a José. En lugar de ceniza, gloria. En lugar de óleo, de gozo, en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y me encantó esta palabra, a ordenar que a los afligidos de Sión, es decir, los judíos. Hoy nosotros somos, iglesia, los judíos. Nosotros somos los judíos espirituales. La Biblia habla de la Israel espiritual. Dice a ordenar. Y esto me encanta porque acá lo podemos aplicar. Los hermanastros odiaban a José, pero Dios había ordenado que José tenía que mandar, que José tenía que gobernar, que José tenía que estar alegre. Y a partir de los 30 años, todas las bendiciones van a venir como sobre su vida. Va a vivir como un rey, va a mandar, va a tener éxito. Todos se arrodillaban delante de él, iban en un carro especial, lo leímos en el episodio 1. Y acá me encantó esto porque dice: le ordena. Le ordena a Faraón que le ponga a José la túnica que Israel le había dado cuando era adolescente. De una manera profética, Jacob, su padre, le había entregado ese manto. Le había dado el manto de liderazgo, el manto de la bendición, el manto de la unción. La envidia, la perversidad, la violencia hizo que ese manto fuera sacado. A él le sacaron ese manto, pero la bendición no pudieron sacarla. Tenía la orden de Dios que José tenía que ser bendecido. Cuando fue esclavo, tenía la orden de que lo compre el mejor. Le llevó el jefe de la guardia del palacio. Cuando estuvo en la casa de Potifar, fue el mejor, quedó a cargo de todo. Cuando lo acusaron de violador y fue a la cárcel, tuvo la orden y comenzó él a mandar en la cárcel y era el jefe de la cárcel. Y después Faraón lo promueve, lo restaura. Cuando sos probado no es para que caigas, sino para que seas mejor. Cuando viene la prueba, cuando viene la tentación y cuando viene la persecución, es para que vos puedas vencer y puedas salir en un mejor nivel. ¿Cómo salimos? Más confiados en Dios, más firmes, con más convicción. Yo quiero que vos pienses en este momento qué caras te perturban. O sea, si en este momento vos tenés a alguien que te está perturbando, un familiar, alguien que te está perturbando, alguien que te está persiguiendo, algo que vos puedas, que vos te tengas que enfrentar, que vos puedas decir: no puedo enfrentar porque me da bronca, me da odio, me da miedo, me produce alguna emoción, me da ira, me da amargura. Alguien que no puedas perdonar. Yo quiero que cierres tus ojos un momento y pienses en esto, en algún rostro.
José tuvo el rostro de sus hermanastros. Cada uno de ellos lo odiaban, dice que lo hablaban duramente. Cuando lo ataron, dice que José suplicaba: no me hagan esto. Y ellos con dureza, con odio, lo arrojaron al sí. Los rostros de los esclavos, el rostro de Potifar, furioso ante la acusación de su esposa, el rostro de la mujer de Potifar, el rostro de los presos en la cárcel, cada uno que le tocó interactuar. Pero todo eso fue puesto por Dios para mejorarte, para trabajarte. Todo eso fue puesto por Dios. Pero usted dice: pastor, ¿usted qué está diciendo? Porque hay un propósito. Y José necesitaba pasar por todas esas pruebas difíciles: la esclavitud, los hermanos, el pozo, etcétera, todo lo que estoy diciendo. Y sé que estoy diciendo redundante porque tiene que quedar marcado esto para nosotros. Pero sin embargo él iba siendo enviado por Dios. Y Dios lo iba guardando, lo iba consolando, le iba dando victoria y lo iba acompañando. Cuando yo le pregunté al Señor: ¿por qué tanta persecución? Si, Señor, estoy haciendo bien las cosas, si estoy buscándote, Señor, si te estoy sirviendo, si estoy respondiendo al llamado. Y el Señor me dijo: te envío a casa rebelde, te envío a corazones duros, te envío a casas empedernidas. Y no podés ser light, no podés ser liviano. Es necesario que entres en el propósito. Es necesario que pases esas pruebas, porque quiero usarte. Y necesito que tengas la fuerza, que tengas el calibre, que tengas la preparación para poder desarrollar el liderazgo, el ministerio que te entrego en tus manos. Ezequiel 3:8 dice: sin embargo, mira, te he hecho tan obstinado y duro de corazón como ellos. Ezequiel 3:9: endurecí tu frente tanto como la roca más dura. Por lo tanto, no les tengas miedo ni te asustes con sus miradas furiosas, por muy rebeldes que sean. Es decir, que todo este proceso a mí me sirvió para poder hablar, para poder liderar, para poder enfrentarme a determinados tipos de personas que si no hubiera pasado por esa persecución, si no hubiera pasado por esos tiempos difíciles, no podría. Pero el Señor es sabio y el Señor nos enseña y el Señor nos pone a cada uno en el proceso que necesitamos estar. Y quiero terminar con estos versículos, por favor. Vamos a 1 de Pedro 1:7, dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Fíjate acá lo que dice en este versículo: al permanecer firme en tantas pruebas. ¿Cuál es el problema de los cristianos? Que tenemos cristianos muy light. Tenemos cristianos que están sobre la arena y no sobre la roca. Viene una prueba y dejan a Dios. Viene una prueba y dejan el llamado, abdican. Pero dice: cuando nuestra fe es genuina, vamos a permanecer firmes en tantas pruebas. Vendrán enfermedades, vendrán persecuciones, vendrán tentaciones, vendrán difamaciones, pero vamos a permanecer firmes. Y luego dice: traerá alabanza, luego traerá gloria y traerá honra. Hoy cuando leímos el texto de Isaías, una traducción dice: vestidos de fiesta. Aquel que iba vestido de luto para la muerte, ahora le van a cambiar el manto y le van a poner un vestido de fiesta. Y mirá este versículo, por favor, ahí en la pantalla, 2 de Timoteo 2:15. Dice: esfuérzate para presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. José
necesitaba la aprobación de Dios. La esposa de Potifar estaba sola. Los dos estaban solos. Nadie más que Dios veía lo que podía suceder en ese cuarto. Pero él tenía un corazón para Dios. Él estaba con la convicción de que él estaba siendo guardado para un propósito, que había un llamado, que había algo. No importa la esclavitud, no importa la cárcel, no importa la difamación. Él estaba seguro que Dios lo estaba mirando, que Dios lo estaba acompañando y que él tenía que recibir la aprobación de parte de Dios. Así que no te preocupes tanto por la aprobación de los hombres. Eso viene después. Pero primero nosotros necesitamos tener la aprobación de Dios. Y esta palabra para los obreros dice ser un buen obrero. Alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Y un versículo más, y esto estoy dando a modo de conclusión, dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Es decir, que esa corona no es fácil. Jesús murió, Jesús resucitó y nos abrió el camino, pero nosotros tenemos que seguir también ese bautismo en el sufrimiento. También hoy que estamos llenos de mensajes motivacionales y dale campeón, todo te va a ir bien, nadie lee Santiago 1:12, que dice acá: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Entonces esto tiene que estar en el génesis de nuestra doctrina. Tenemos que soportar como lo hizo José, con paciencia, porque después de superarlas, si no las superaste, vas a volver otra vez. Vas a volver otra vez a ese nivel. Si hay una prueba que no la pasaste hace 12 años, vas a volver otra vez. Pastor, me está maldiciendo. No, porque es el proceso. Y quiera Dios que te lleve de nuevo al proceso para que entres en el propósito. José permaneció fiel y superó cada prueba. Y recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. En este contexto no solamente está hablando de la vida eterna, también está hablando de las bendiciones acá en la tierra. José recibió bendiciones acá en la tierra y fue usado por Dios, como veremos más adelante en la serie, para preservar al pueblo. Pudo, soportó. Y eso es lo que tenemos que hacer: soportar las pruebas, soportar las tentaciones, soportar las difamaciones con paciencia, porque después de superarlas está la victoria y está el triunfo. José pudo con sus hermanastros perversos, pudo con los esclavos, con esa mujer, con los delincuentes en la cárcel, pudo con el faraón, pudo con el hambre sobre toda la tierra de Egipto, pudo. La bendición de Dios estaba sobre él. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo vuelvo a decir. Yo quiero que vos puedas responderte esta pregunta. ¿Por qué? Nadie, ninguna de esas pruebas pudieron sacarlo del propósito a José. Porque él nunca perdió el manto de la comunión con Dios. Nunca perdió el manto de la comunión con él. Dice todo Génesis, dice: y Dios estaba con José. Lo echaron al pozo, pero Dios estaba con José. Lo echaron a la cárcel, pero Dios estaba con José. Lo difamaron, pero Dios estaba con José. Ese manto no te lo puede sacar nadie. Cuando vos tenés comunión con Dios, nadie te puede sacar ese manto. Te pueden tirar a la cárcel, nos pueden llevar, nos pueden decapitar, como hicieron a nuestros padres de la fe, pero no podrán sacar esa comunión con Dios. Algunos de ustedes estarán pasando persecución, tentación, difamación, y si no lo están pasando es porque no están viviendo una vida cristiana plena. Están siendo amigos del mundo. No están siguiendo a Jesús verdaderamente. Todo discípulo de Jesús va a pasar persecución, lo dijo él. Van a hablar toda clase de mal mintiendo. Pero allí cuando hablan, necesitamos tener la bendición de José. Necesitamos tener ese manto de comunión para que nosotros podamos superar las pruebas. No importa qué prueba nos esté esperando a la salida acá en el tiempo, hoy o ya estamos pasando. Alguno dice: usted no sabe lo que es mi vida.
Pero necesitamos pasar por ese proceso. Y oro para que vos respondas a ese llamado. Oro para que vos puedas comenzar a buscar esa comunión con Dios, porque eso es lo que sostiene, eso es lo que hizo que José permaneciera y cumpliera el propósito. Tenemos tantas noticias de muchas personas que nunca cumplieron el propósito, no pudieron. Que vos no seas alguien que no pudo porque algo pasó, porque algo te impidió que vos puedas salir adelante. ¿Cuántos van a decir hoy yo sigo a Jesús? Hoy cantamos Te seguiré. Una cosa es cantar y otra cosa es seguir. Una cosa es seguir cuando nos tiran a un pozo. Una cosa es seguir cuando somos acusados. Seguiré al Señor. Y ser firmes y tener convicción. Y al final salimos como Dios quiere. Preparados, listos para el propósito, en ese proceso a medida. También le llamamos desierto, que el Señor nos lleva para prepararnos, para hablarnos, para bendecirnos. Pero saber que el Señor hace eso con nosotros también y que hoy puede restaurar tu vida, que Él puede cambiar ese manto de tristeza, esa situación horrible que estás viviendo, en un manto de alegría. Que Dios te bendiga.